Y pues muchísimas gracias, doctora Julia, muchísimas gracias, Iván, por acompañarnos en este espacio. Es la primera conferencia que hacemos en materia de sustentabilidad, entonces buscamos grandes perfiles interesantes que pudieran platicar de un tema tan ágido y tan interesante como es este. Entonces, creemos que con su experiencia pueden compartirnos y vamos a aprender muchísimo en conjunto. Entonces, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que ustedes también tienen agendas muy complicadas, entonces de parte de la comunidad estudiantil es un verdadero honor tenerlos aquí. Entonces, pues damos inicio. Lu va a explicar cómo se va a desarrollar la llamada y pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Sí, muchas gracias a todas y todos los que se conectaron, obviamente a nuestros conferencistas. El día de hoy contamos con dos expertos en el tema de cambio climático. La primera de ellas es la doctora Julia Carabias. Ella es bióloga por la UNAM, maestra en ciencias en ecología vegetal. Es doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León y por la UNAM. Es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es exsecretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, esto en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo. Actualmente es vicepresidenta de CEIBA, una asociación dedicada al análisis de problemas relacionados con el medio ambiente y recursos naturales renovables. Y es miembro del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y del órgano científico técnico del Convenio de Diversidad Biológica de la ONU. Por otro lado, tenemos al maestro Iván Islas Cortés. Él es economista por la Universidad de las Américas Puebla. Es maestro en Economía Ambiental y Recursos Naturales. Fue director de políticas de cambio climático en el programa de desarrollo en bajas emisiones en México de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Fue director de Economía Ambiental del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y también se desempeñó como director del equipo técnico que desarrolló la norma de emisiones de CO2 y rendimiento de combustible de vehículos ligeros nuevos 2014-2016, conocida como la NOM 163. Y una vez que presentamos a nuestros conferencistas, les voy a explicar la dinámica de la conferencia. Cada conferencista contará con 30 minutos para desarrollar su exposición y cuando quede un minuto les vamos a avisar para que vayan cerrando con su exposición y posteriormente de esto tendremos una sesión de preguntas del público. A lo largo de la conferencia les comento que pueden irnos enviando las dudas que tengan y al final las haremos. Y sin más que añadir, le doy la palabra a la doctora Julia para que inicie su exposición. Muchísimas gracias y muchas felicidades al grupo. Discutir un tema de tal trascendencia en un ámbito que no es nada más el ámbito ambiental. Yo por eso con mucho gusto aceptaba, porque es muy importante que podamos salirnos de la esfera exclusivamente medioambiental o biológica o ecológica. Ustedes como estudiantes en una comunidad que traen estudios, que llevan a cabo otras perspectivas, incorporar el tema del cambio climático es uno de los grandes retos que tenemos en todas las esferas. Entonces, felicidades a ustedes que están organizando este evento y un saludo a todos los compañeros que nos están acompañando. También quisiera decirles que, pues, el tema es muy relevante en estos momentos, además que hemos sufrido una enorme pérdida al doctor Mario Molina, quien ha sido en México uno de los promotores más importantes en la difusión de este tema, uno de los científicos de talla internacional, con un eco en su voz, que utilizó el premio Nobel precisamente como esta caja de resonancia para que fuera escuchado en todas las esferas, desde el secretario general de las Naciones Unidas hasta los niños de las escuelas primarias de la SEP, con quien ahorita estaba trabajando. Entonces, un homenaje para él, sirva también estas palabras. Yo voy a compartir una presentación porque sí tomé la decisión de no dejar perder la oportunidad de que tengan las bases mínimas de información de la base científica, digamos.
Si me pudieran comentar si ya estamos viendo la pantalla completa o se quedó a la mitad. Se ve ¿Ahí está? completa ya, sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces, una de las primeras cosas es que este problema global, junto con otros, como es la pérdida de la biodiversidad, son los dos grandes retos que tenemos la humanidad para el siglo XXI. Y es un reflejo de que estamos llevando a cabo un proceso insustentable en el desarrollo en nuestros países. No es un tema nuevo. El tema del cambio climático es algo que desde hace varios siglos empezó a cuestionarse. Por ejemplo, en el caso de Fourier, se hizo la pregunta clave hace 3 siglos, en donde plantea por qué la temperatura de la Tierra es como es y por qué no es mucho más radical entre un año y otro, o una temporada, una estación u otra. Esta pregunta nos lleva posteriormente, analiza que la atmósfera que rodea la Tierra es los que están haciendo que exista una cierta estabilidad en la temperatura de la atmósfera. Él allí consideró que era el papá que precisamente busca la respuesta en los gases. Hoy sabemos la composición, sabemos que fundamentalmente es otros múltiples gases. Pocos años después, Arrhenius se plantea otra gran pregunta y lleva a una hipótesis muy aventurada, que para su momento es absolutamente revolucionaria, pero ya Arrhenius está diciendo que si se llega a duplicar el dióxido de carbono en la atmósfera, podríamos llegar a ascender hasta 4 grados centígrados la temperatura. Tampoco los datos son precisos, pero para hacer una hipótesis del momento es importantísima. Entonces se adelantó de buena medida a ver lo que podía estar pasando un siglo después casi. Precisamente bajo estas hipótesis, Kelling toma la decisión de que es necesario medir. Si no empezamos a medir los cambios, la evolución, el día a día de cómo están nuestros gases en la atmósfera, no vamos a poder sacar conclusiones. Entonces él hace un esfuerzo muy grande para encontrar un espacio adecuado. Uno, que esté en el territorio de Estados Unidos, porque si no, no iban a poder hacer ni las inversiones, ni el trabajo, los científicos, etcétera. Pero además que estuviera aislado lo más posible del impacto de las actividades antropogénicas, del impacto de la gente. Entonces decide ponerlo en Hawái, que aunque es un sitio de vulcanismo importante, eso lo tienen medido, entonces se puede aislar como variable. Entonces logran poner el observatorio, el gran observatorio conocido como el Mauna Loa, que ha sido clave para la información de esto. Al rato regreso a esta gráfica, solamente quiero decirles cómo a partir de entonces él empieza a hacer estas mediciones en donde empieza a observar el incremento. Estas conclusiones que saca de los primeros años de medición que saca Kelling son tomadas por Revel y las trata de difundir en el Congreso de los Estados Unidos como un científico que está convencido de que los tomadores de decisión tienen que entender lo que está pasando y los riesgos que pueden venir. Estamos hablando todavía de muchos años antes las naciones, pero obviamente no es escuchado. Es hasta la creación de la primera conferencia de cambio climático y el establecimiento del llamado panel intergubernamental de cambio climático, que son los científicos que cada país propone, cientos de científicos, en donde se acopia toda la información que hay, más actualizada y más verídica, para poder entender este fenómeno del cambio climático. Esto ocurre antes, incluso, de que se establezca
la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es un derivado y uno de los resultados de la Cumbre de la Tierra que se lleva a cabo en 1992, también conocida como la Cumbre de Río de Janeiro. Uno de los importantes resultados de esa cumbre es esa Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pero ya previamente se había establecido el IPCC y se habían hecho varias reuniones de la Conferencia de Cambio Climático. Deriva entonces en ese convenio que los países ratificamos y que en el momento en que ratificamos se convierten en ley en cada uno de nuestros países. Esto es un tema muy importante para ustedes. Los tratados son ratificados por nuestro país en el Senado y en ese momento forman parte del marco jurídico vinculante y obligatorio de México. Ocurre así en muchas naciones. Y lo que es muy importante, como un primer mito que hay que eliminar, es que hay dudas sobre la ciencia. Hay científicos que dicen que sí, hay científicos que dicen que no. Eso no es cierto. Eso es algo que ha sembrado Trump y la ciencia, aquí lo podemos ver, el 97% de los científicos está con la evidencia de que el cambio climático es un hecho y dos, que es un fenómeno antropogénico. Que por supuesto hay un cambio climático que también ocurre de manera natural por el vulcanismo, por las variaciones en las radiaciones del sol, pero estamos hablando de periodos que no corresponden a un desarrollo de la vida humana. Estamos hablando de cientos o millones de años. El tema del cambio climático por causas de la actividad humana ha quedado completamente demostrado y solamente esta franja de investigadores que han tratado de descalificar esta información y que se ha sacado a la luz pública, que han sido investigadores que han estado muy vinculados a las industrias petroleras. De ahí es donde se cuelga el señor Trump. Algunos de los porta esta evidencia de detectar por información que surge del análisis. Podemos ver claramente una cierta estabilidad del dióxido de carbono. Aquí. Tiempo más corto, precisamente de la revolución industrial a nuestra fecha. Un cambio a subir, y que ya traemos 1 grado centígrado por encima del promedio de la época del está juntando, fueron subiendo, que es la primera que expliqué, como la de temperatura, cómo fueron subiendo, y hay una correlación exacta entre el CO2 y la temperatura. ¿Cómo es que funciona? No me voy a entretener mucho en la superficie terrestre. El clima forma parte de un periodo de tiempo. Cuando estamos hablando de que hoy llovió y mañana va a ser frío y que al otro día entró un huracán, esos son lo que se le llama el tiempo, pero cuando estamos hablando de varios años ya constituye el clima. Y el clima en el mundo se distribuye de maneras muy distintas porque hay corrientes de aire, porque hay corrientes marinas y hay orografías distintas en la superficie de la Tierra. Con esas variables, los climas se van estableciendo desde muy fríos en los polos hasta cálidos y tropicales y húmedos en el Ecuador. La radiación, el motor de esta energía, el motor de la temperatura proviene del Sol. El Sol emite sus rayos
parte de ellos son difractados por las nubes, por varios, los compuestos atmosféricos. Otra parte entra, absorbe la superficie de la Tierra, absorbe la temperatura y se vuelve a dispersar, y parte de ella vuelve a regresar nuevamente por los gases que se encuentran. Cuando la composición de esos gases atmosféricos la vamos cambiando, entonces estas flechas que van regresando se van aumentando y las flechas que van saliendo van disminuyendo, porque estamos haciendo una especie de tapadera, que es el cambio global antropogénico. Esa tapadera la estamos cambiando. ¿Qué es lo que ocasiona? Muchos factores, pero vamos a tratar de resumirlos en 3 grandes cosas. Población. La población está creciendo y creció de manera acelerada a partir de la revolución industrial. Patrones de consumo y patrones de producción, las 2 cosas juntas. O sea, ¿qué tecnología utilizamos en la forma de producir? ¿Qué estamos demandando y consumiendo? ¿Y cuántos somos? Esas 3 cosas son indispensables entenderlas, porque puede haber una población muy grande con buena tecnología, mucho menores que una población más reducida con inadecuados patrones de consumo e inadecuados patrones de producción. Así que es un trinomio que no se puede separar en su explicación. ¿De qué está hecha ahorita la atmósfera? Digamos, por Doctora, es que se está trabando su audio. Cambio principal es el dióxido de carbono. Si gusta, puede apagar su cámara para ver si ya no se traba tanto. A ver, esperemos, espero que mejore. Creo que se salió, ¿verdad? Una disculpa por los inconvenientes a todos. ¿Les parece si la esperamos unos minutos o le vamos dando la palabra a Iván? Ah, ya se volvió a conectar. Perfecto. ¿Puedes activar el micrófono, Han? ¿Ya me escuchan otra vez? Ya, mucho mejor. Ok, entonces apagamos mi audio y continúo con la presentación. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Sin cámara se escucha muy bien. Ok, entonces me voy a regresar a la anterior para no perder el hilo. Estábamos aquí en donde, como podemos observar. Me parece que tiene que compartir su pantalla de nuevo. A ver, ¿la tienen ya mi pantalla? Sí, ya se ve. ¿Ya la ven? Ya, perfecto. Sí ven la pantalla. Ojalá y mejore la conexión. Entonces, como estaba yo comentando, el principal problema es la acumulación de este dióxido de carbono, pero también del metano, en donde estamos combinando 2 cosas importantes de entender. Son la vida que tienen estas moléculas y
la calidad calorífica. Esas dos cosas son las que se combinan. El metano tiene una calidad calorífica muy alta, el CO2 tiene una vida muy larga. Entonces, entre lo que acabamos de producir hoy de dióxido de carbono, atmósfera, lo que se produjo de metano por el excremento de las vacas el día de hoy, dura menos tiempo, pero tiene una capacidad calorífica muy fuerte. Esa mezcla es un problema. ¿Y qué es lo que lo está generando? Principalmente el consumo de energía y también la generación de la energía. Para producir energía se gasta energía y es muy eficiente en nuestro país. Y el otro factor es la deforestación y la agricultura por el uso de los fertilizantes de la ganadería en el excremento y los eruptos, y esas mezclas son las que están haciendo que tanto agricultura, ganadería y la energía sean los principales factores. ¿Qué impactos está provocando? Muchos de ustedes ya lo saben, un incremento en la temperatura, está habiendo un mayor incremento de los huracanes, la cantidad de huracanes que intensidad y cantidad han crecido de manera muy fuerte, como ustedes pueden ver aquí, desde 1976 hasta en intensidad y cantidad, como también lo ha habido en las cambios muy importantes, por lo tanto, en los regímenes de lluvia, en la cantidad de agua que reciben los continentes. Y estas también corrientes que se van incrementando en los mares y cambiando la salinidad nos está generando mucho estancamiento de los arrecifes. En la cobertura vegetal de nuestros ecosistemas naturales está habiendo problemas muy importantes en la distribución de las especies, porque a muchas especies les afecta pequeños cambios de temperatura, sobre todo a especies más sensibles, los ecosistémicos, porque al final de cuentas son los polinizadores más importantes que tenemos para los alimentos, y en la medida que está la deforestación, los espacios para la fauna silvestre y la flora silvestre se están reduciendo y aislando, y no pueden entonces moverse a otros lados por ese aislamiento, y esto va a incrementar los procesos de peligro de extinción. ¿Qué es? ¿Dónde estamos? Estamos en una situación en la que, si seguimos como van las tendencias, nos vamos a topar con que a finales del siglo podemos tener una catástrofe completa entre 3 y 6 grados centígrados por encima, si las tendencias no cambian. Tenemos afortunadamente los acuerdos de París, que son los que se han negociado entre todas las naciones. Pero los acuerdos de París, ahora voy a comentar sus virtudes, pero tienen un problema importante. Son metas voluntarias que plantean los países. Al poner la suma de todas esas metas que cada país ha colocado, no llegamos a resolver el tema de la meta aspiracional de no rebasar los 2 grados centígrados o quedarnos incluso bastante por debajo de los 2 grados centígrados, idealmente el 1.5. No estamos enrutados en esa dirección. Si todos los países se quedan con las metas que plantearon, en el supuesto que lo cumplieran, la proyección es que de todas maneras vamos a rebasar los límites adecuados para la vida en el planeta, tal y como la conocemos hoy. Tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo por disminuir, y eso es lo que está hoy en cuestionamiento. No se pudo tener la cumbre este año que iba a revisar puesta en marcha del Acuerdo de París y las metas,
metas voluntarias de cada uno. Esto se va a pasar, esta cumbre para el año que viene, va a ser muy importante esta cumbre porque se requiere hacer un esfuerzo mayor, significativamente mayor del que estamos haciendo. Va a ser clave la elección que ocurre en los Estados Unidos, puesto que si el señor Trump sigue, este problema se nos va a agudizar. Si hay un cambio, entonces la agenda que trae el candidato Biden es una agenda que va a retomar, que vaya a pasar en el mundo entero, de grandes ventajas, y con esto voy cerrando. Es el mejor instrumento que se ha podido negociar en un foro multilateral. Es una respuesta mundial a una amenaza que afecta a la población humana, pero también a esfuerzos por mantener por debajo estos 2 grados, como estamos diciendo. Ese es el compromiso. Pero además, lo que está planteando, y esto es muy importante para la agenda de ustedes, es que no se vale llegar a esa agenda aspiracional, estar por debajo de los 2 grados centígrados, provocando problemas de otro tipo. Tiene que lograrse con un acuerdo de las metas que nos hemos planteado en las llamadas objetivos de desarrollo sostenible. Tiene que ser algo que vaya de la mano. Es decir, cumplir la meta de disminuir el cambio climático, que es indispensable, pero generando más pobreza, no es una solución. O afectando los sistemas productivos no es una solución. O la integridad ambiental, o los derechos humanos. Tiene que reflejar también compromisos para que los países cumplamos. Está diciendo que debemos de comunicar cada 5 años los avances que tenemos. Tenemos que inscribirnos contabilidad que siga dudas para que haya transparencia, para que se rindan cuentas claramente y para que no haya un doble cómputo. Que, por ejemplo, cuando se está hablando de reforestación y lo reporta una institución, en el caso mexicano podría estar reportando cómo la reforestación de Sembrando Vida disminuye el tema del dióxido de carbono por la captura, y esto lo reporta la Secretaría de Bienestar, no lo esté reportando al mismo tiempo en la reforestación que hace CONAFOR, o si esto ocurre en las áreas protegidas, también se reporte ahí, y tenemos una triple contabilidad de una misma acción. Eso es muy importante también para tenerlo homogéneo y que haya credibilidad en este tema. Tenemos que para ello elaborar planes nacionales, tenemos que desarrollar las capacidades nacionales y tener mecanismos de financiamiento. Yo lamento profundamente que hayan extinto ahorita el fondo, el fideicomiso de cambio climático. Necesitamos una cooperación muy estrecha entre los distintos países y tenemos que mejorar la formación y la educación ambiental. Este es un tema que además se combina con la pérdida de biodiversidad, como rápidamente hice el comentario. Pueden sumar sinergias la pérdida de biodiversidad y el combate de cambio climático. México se comprometió a disminuir el 22% de los gases que emite de manera incondicional y para el año 2030. Eso quiere decir que haciendo lo que venía haciendo iba a llegar a una disminución del 22%. Pero si hubiera un apoyo económico adicional a partir del Fondo Verde Mundial, podría llegar a reducirlas al 40%. Sin embargo, esto es lo que está significando a cómo debemos ir. Este es el compromiso que establece México. Pero, lamentablemente, lo que tenemos hoy es una situación en la que esta tendencia se frenó porque las energías limpias
han recibido un revés. El fomento que se venía haciendo de las energías limpias a través de la iniciativa privada y por apuesta a producir más gasolina, a sacar más hidrocarburos, a tener la refinería de Dos Bocas, nos está acelerando un proceso de dependencia nuevamente en los hidrocarburos y nos va a retrasar el independizarnos poco a poco de esos hidrocarburos. Estamos retrasando nuestras metas. Yo no veo la posibilidad de un cumplimiento de la agenda mexicana con las tendencias que estamos viendo hoy. Hasta aquí lo que quisiera dejar. Perfecto, muchas gracias, doctora. Les recordamos a las y los participantes que pueden ir enviando sus dudas en el chat para que al finalizar les hagamos las preguntas a los conferencistas. Y ahora cedemos la palabra al maestro Iván Islas para que proceda con su exposición. Sí, muchas gracias. Permítame, estoy poniendo mi presentación y en este momento me parece que deben poder ver ya la presentación. Sí, ya está. Sí, gracias. Ok, voy a mantener mi cámara apagada. Me parece que así es mejor y evitamos que se esté entrecortando la presentación. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Es un gusto y me parece también muy, muy importante, bueno, pues el hecho de que alumnos de la carrera de Derecho de la Ibero estén interesados en este tema que es pues sumamente relevante. También un gusto y un honor compartir este espacio con la doctora Carabias. Siempre es fabuloso escucharla. Y bueno, pues me presento brevemente. Mi nombre es Iván Islas. Trabajo en una organización sin fines de lucro de origen británico que se llama Carbon Trust. Esta organización tiene ya más de unos 18 años en Reino Unido. Inició precisamente con la ley de cambio climático en Reino Unido y a partir también de que se comenzó con un impuesto al carbono, parte de los recursos que se obtuvieron, o que se obtienen precisamente del impuesto al carbono en el Reino Unido, fueron en su momento dirigidos a la creación de esta organización. Y después, bueno, Carbon Trust se separó del gobierno británico y es ahora una asociación de sin fines de lucro con el objetivo de apoyar a la iniciativa privada, pero también a los gobiernos de diferentes países a implementar acciones de desarrollo bajo en carbono. Y bueno, pues en general políticas públicas de mitigación de cambio climático. En México tenemos ya varios años trabajando aquí. Y bueno, pues lo que les voy a presentar hoy me parece que liga muy bien con lo que acaba de presentar la doctora Carabias en términos de qué es o qué significan los compromisos de México en términos de cambio climático, estas famosas NDCs a las que se comprometieron todos los países en la COP21 en París en 2015 y pues hacia dónde debemos caminar como país, ¿no? ¿Cuáles son las acciones contra el cambio climático que debemos implementar? Y qué tan lejos estamos realmente de llegar a una meta o alcanzar una meta muy por debajo de los 2 grados centígrados, ¿no? Y hasta 1.5. El proyecto que les voy a presentar fue realizado en conjunto con la Iniciativa Climática de México, una ONG mexicana, también dedicada a temas de cambio climático, y también en conjunto con el World Resources Institute de México, WRI, y con el apoyo del Reino Unido en su programa UK Pact de transiciones climáticas aceleradas. Entonces, quisiera yo empezar con un contexto, ¿no? En términos de los comentarios que estaban dando, en particular de un reconocido economista ambiental, Thomas Sterner, que escribía ya cuando se iba rumbo a las negociaciones de la COP21 en 2015, lo escribía en la revista The Economist. Y lo que decía él, bueno, la conferencia de París tiene como objetivo alentar
a cada país establecer sus propios objetivos de mitigación, de reducción de emisiones, sin una coordinación, ¿no? Teníamos que encontrar ya qué es lo que iba a sustituir al protocolo de Kioto, y bueno, pues entonces en ese momento surgió el concepto de lo que se le conoció como el INDC, que después ya fue nada más NDC o NDC, y que la I precisamente era la intención de los países, sin una coordinación y por voluntad propia, de reducir emisiones para alcanzar un objetivo o una meta. Y entonces lo que decía Stirner es, bueno, pues la palabra I de intención es buena, ¿no? Es magnífico, pero ¿cómo se va a monitorear y asegurar el desempeño del país? Es decir, ¿cómo vamos a asegurarnos que los países van a honrar los compromisos, ¿no? Que están exponiendo? Y bueno, cómo vamos a ir midiéndolo, ¿no? Y cómo vamos a monitorearlo, ¿no? Entonces, después ve esta palabra del NDC que dice es determinado a nivel nacional. Entonces hace esta reflexión un poco chusca, ¿no? Dice, bueno, supongan ustedes, por favor, que el pago de los impuestos se determinan de manera individual, es decir, cada uno de nosotros escoge cuánto va a pagar de impuestos, ¿no? Pero no solo eso, también Thomas Stirner nos dice, bueno, también suponga que la intención declarada fuera suficiente, es decir, simplemente con que yo diga, bueno, pues estoy dispuesto a pagar tanto de impuestos, ¿no? Y que con eso fuera suficiente. Entonces, nos pregunta, ¿cuántos ingresos ustedes creen que se recaudarían, ¿no? Y esta reflexión y esta pregunta, pues sí nos hace pensar mucho en términos de si vamos a lograr, ¿no? Llegar a una meta climática tan ambiciosa, ¿no? Y tan difícil, simplemente con intenciones declaradas y determinadas nacionalmente, ¿no? Esa es una gran pregunta. Y lo bueno es que Stirner termina esta reflexión diciéndonos, bueno, pues tal vez esta sea por el momento la única vía, ¿no? Posible, puede ser un buen primer paso. Y lo más importante es que cuando todos los países del mundo vean que la suma de los NDCs de todos los países es insuficiente, y como ya vimos en la gráfica que nos mostró la doctora Carabias, no nos va a llevar a la trayectoria del 1.5 o menos de 2 grados, entonces tendremos que estar motivados todos los países para comenzar realmente a negociar, ¿no? A revisar nuestros NDCs y ver qué es lo que es necesario. Y de eso se trata mi presentación. Está mucho más en el ámbito de la política pública y de lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y sobre todo cómo nos aseguramos que realmente México y también todos los otros países están haciendo lo que se requiere para cumplir con esa meta. Entonces, las preguntas relevantes que quiero contestar con esta presentación son las siguientes, ¿no? ¿A qué rango de temperatura anual media nos llevan las contribuciones nacionalmente determinadas? No las de México, sino las de todo el mundo. Cada uno de los países se comprometió a una reducción de emisiones y pues creo que la pregunta obligada es, pues, ¿a dónde nos va a llevar en términos de la temperatura media anual? ¿No? ¿Realmente evitaremos ese incremento de los 2 grados con estas contribuciones? La segunda pregunta es mucho más enfocada a México y es también muy dura, porque si nosotros asumimos que el resto del mundo adoptara las metas de NDC que pues, puso México, ¿no? que adoptó México, entonces, ¿a qué temperatura nos llevaría esto en 2050? ¿No? Y esto es un poco esa reflexión interna en términos, bueno, pues México está aportando algo, ¿no? Y ya vimos esas metas de condicionadas y no condicionadas, ¿no? Las no condicionadas de un 22% con respecto a una línea base, ¿no? Y si todos los países del mundo hicieran eso, ¿a dónde nos llevaría? Creo que la respuesta, la verdad, es que da miedo, porque probablemente nos demos cuenta, como lo veremos más adelante, que la ambición pues es muy poca, ¿no? Y que si todo el mundo hiciera lo que hace México, pues probablemente no estaríamos muy lejos de cumplir con esas metas. La tercera pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar una metodología, ¿no? Dadas estas dos preguntas anteriores, que sea consistente y que nos permita comparar entonces las contribuciones y calcular los esfuerzos requeridos para alcanzar las metas de París, ¿no? Ha sido muy difícil
poder hacer esas comparaciones, poder hacer esas mediciones y decir, ok, las contribuciones de Colombia son más ambiciosas o no que las de México, o son más o menos ambiciosas que las de la Unión Europea. ¿A dónde nos lleva eso? Entonces, todas esas preguntas son muy relevantes precisamente para tener un indicador y medir de manera fuerte y consistente esos compromisos. Entonces, con esto me paso a un concepto que probablemente ustedes hayan escuchado alguna vez, y que es el de presupuesto de carbono. Este concepto nos va a ayudar precisamente a medir qué tanto las contribuciones del mundo y las de México están alineadas con una meta de 1.5 grados. Entonces, ¿qué es el presupuesto de carbono? Y de entrada, lo que no es el presupuesto de carbono, no estamos hablando de recursos, es decir, no estamos hablando de recursos monetarios o de un presupuesto de un gobierno, ¿no? Dedicados a la mitigación del cambio climático. Al contrario, el concepto del presupuesto de carbono pues está precisamente basado en la investigación científica que ha demostrado, como también ya lo dijo la doctora Carabés, cómo el aumento de la temperatura promedio global es aproximadamente proporcional a la cantidad total acumulada de emisiones de CO2 producidas por las actividades humanas desde la revolución industrial, ¿no? Esta relación está plenamente probada y nos ayuda precisamente a que podamos nosotros de alguna manera ver cuál es la respuesta de un sistema que es enormemente complejo, ¿no? La respuesta del planeta, el clima del planeta, que tiene diversas y múltiples factores, ¿no? Lo que lo pueden hacer cambiar, pero que podemos entonces reducirlo potencialmente a una relación que puede ser más o menos lineal entre las emisiones que nosotros emitimos de CO2 y la temperatura del planeta. Esta relación, digamos, cuasi lineal se le conoce como el TCRE, y es lo que nos permite precisamente poder medir cuánto se va a incrementar la temperatura del planeta cuando nosotros incrementamos en la misma proporción las emisiones de CO2. ¿Ok? Entonces, aquí hay varios conceptos muy importantes. Cada tonelada de CO2 emitida a la atmósfera por las actividades humanas se suma al calentamiento global. Y esto es sin importar cuándo o dónde se emite esta tonelada de CO2. Es decir, si la tonelada de CO2 se emitió hace 100 años o se emitió el año pasado, eso no importa. Todas contribuyen de la misma manera, es decir, no es que pues, se pierda el valor de su contribución en términos de cambio climático, ¿no? De cuándo se emite. Y tampoco importa dónde, ¿no? No se importa si se emitió en el Reino Unido, si se emitió en China, ¿no? Todas contribuyen de la misma manera. ¿Ok? Ese es un concepto muy importante del concepto del presupuesto de carbono. Ahora, esto implica que para limitar el aumento de la temperatura, ¿no? Las emisiones que nosotros emitamos de CO2 provenientes de actividades humanas debe reducirse a niveles netos cero en algún momento y mantenerse así a partir de ese entonces. Quiere decir que si nosotros tenemos una meta de que la temperatura media anual no se incremente más de 1.5 o 2 grados, tenemos un presupuesto que es finito y que si no los acabamos y emitimos más de ese presupuesto, entonces vamos a ver incrementos en la temperatura, ¿ok? Entonces, esto también es duro porque necesitamos llegar a niveles netos cero y cualquier emisión adicional a eso tendríamos que de alguna manera capturarla, ¿no? Y eliminarla de la atmósfera para que no contribuyera entonces a un mayor incremento en el clima. Entonces, ya finalmente definimos el presupuesto de carbono, ¿no? Como la cantidad total finita de CO2 que las actividades humanas pueden emitir a la atmósfera para mantener el calentamiento global a un límite de temperatura deseado. ¿Ok? ¿Es posible estimar este presupuesto de carbono? Sí, sí es posible. Obviamente tiene un rango de incertidumbre, ¿no? Simplemente no es totalmente lineal esa relación y hay muchas cosas que desconocemos respecto a cómo puede reaccionar el planeta si pasamos de ciertos umbrales y entonces tener una reacción en cadena de otras emisiones que no son de CO2, ¿no? Y que pueden tener un impacto fuerte en la temperatura. Pero bueno, pues hacemos el esfuerzo. Se han calculado diversos presupuestos de carbono a nivel mundial
En este proyecto utilizamos toda la información con las que podemos contar del IPCC y de otras fuentes para ver cuál podría ser entonces la trayectoria en emisiones que mantiene la temperatura global dentro de los límites o dentro de la meta que nos estamos planteando de 1.5. Las emisiones están dadas precisamente por la trayectoria que está marcada por los puntos azules, con un cierto rango de incertidumbre, y toda el área que está bajo la curva es lo que nosotros tenemos de presupuesto de carbono. Es decir, esto que está sombreado es lo que tiene el mundo para emitir entre en este caso 2011 y 2100, de emisiones, ¿no? Para mantener ese límite de temperatura, ¿no? No se puede más, no tenemos más, y nos los estamos gastando rápidamente, ¿ok? Ahora, eso es, el presupuesto de carbono es de alrededor, digamos, de 1000 gigatoneladas acumuladas, ¿ok? Para mantener los 2 grados, ¿no? O la temperatura por debajo de los 2 grados. ¿Cuál es la contribución que entonces tendría que hacer cada uno de los países, ¿no? Y esta es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque hay países que han emitido primero, que fueron los países desarrollados, ¿no? Y que, pues bueno, ya gozan también de un desarrollo, ¿no? Precisamente, y en muchos de los casos, gracias precisamente al uso de combustibles fósiles en sus actividades económicas. Hay otros países que están rezagados, ¿no? Pero que también han crecido muchísimo sus emisiones, ¿no? Que ya no son, o que son países en desarrollo, pero que realmente han alcanzado altos niveles también de calidad de vida, y que están emitiendo ahora mucho más, ¿no? Que los países desarrollados, en particular la India y China. Pero bueno, si nosotros todos estamos en este mismo problema como mundo y decimos todos tenemos que contribuir, deberíamos decir, bueno, pues cuáles han sido las contribuciones históricas de cada uno de los países. En el caso de México, la contribución histórica de emisiones ha sido del 1.39% del total de las emisiones emitidas. Si mantenemos esa misma proporción y le damos ese cacho, digamos, del pastel del presupuesto de carbono, entonces quiere decir que México tendría para emitir entre 2019 y 2100 22.2 gigatoneladas. Eso sí, queremos mantener la temperatura como máximo de 2 grados centígrados. Si queremos bajar, entonces tendríamos solamente 8.9 gigatoneladas de CO2, ¿no? En ese periodo de tiempo, lo cual realmente no es mucho. Y esto se los explico en la siguiente gráfica. Y esto, pues aquí lo que presento es cómo las NDCs de México se comparan con lo que deberíamos estar emitiendo en los escenarios de 2 y 1.5. México en sus NDCs estableció que en un escenario conocido como BAU o Business as Usual, donde no se lleven a cabo, no se implementen ninguna de las acciones o políticas de cambio climático, México estaría emitiendo en el 2030 973 millones de toneladas, ¿ok? Esa es su línea base. El NDC lo que plantea, ¿no? en su meta no condicionada es que México debería reducir para el 2030 el 22% para llegar en ese año a las 762 millones de toneladas. ¿Ok? Entonces, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, si comparamos con estos escenarios, entonces lo que vemos es que para estar dentro de los 2 grados, debería reducirlo en 26.4% más, adicional a lo que ya se había comprometido en el NDC. Y si quisieran llegar a la meta del 1.5, ¿no? Bajo el supuesto de que todo el mundo hiciera lo mismo, entonces nosotros, como México, deberíamos estar emitiendo solamente 450 millones de toneladas. ¿Ok? Entonces, de ese tamaño es la ambición, si es que de veras queremos hacer algo por mantener esta temperatura límite. ¿Ok? De este panorama más macro, ¿no? Me quiero pasar a un sector en particular, que también ya fue mencionado por la doctora, pero que es sumamente importante, que es el sector eléctrico. Y el sector eléctrico tiene el gran potencial, ya desde las NDCs lo vimos, que tenía un gran potencial de descarbonización de la red, ¿no?
por muchos factores, por avances tecnológicos, ¿no? Porque ese mismo avance tecnológico también dio una reducción impresionante en términos del costo de la generación de energías renovables. Y porque además a partir de ese sector podemos descarbonizar otros sectores, como el sector transporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, el proyecto que hicimos para la Embajada Británica contemplaba al sector eléctrico, al sector de petróleo y gas y al sector transporte. Pero en este momento solo voy a hacer un enfoque en el sector eléctrico, ¿no? Entonces, para descarbonizar el sector eléctrico, lo que nosotros tendríamos que estar haciendo para mantenernos dentro de ese presupuesto de carbono del 1.5, tendríamos que duplicar la proporción de energías renovables para el año 2030. ¿Ok? Ustedes probablemente estén familiarizados con la ley de transición energética que nos dice, bueno, 34% de generación de energías limpias al 2024. Bueno, pues nosotros tendríamos, no sabemos si vamos a alcanzar, se ve difícil que vayamos incluso a alcanzar esa meta, dado los acontecimientos recientes en el sector. Pero nosotros tendríamos que estar duplicando, ¿no? Y llegar casi al 50%, un poco más, de generación de energías renovables para el 2030, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sumamente, pues, complicado. Tendríamos también entonces que retirar plantas basadas en combustibles fósiles, ¿no? Con mayor intensidad de emisiones, y aquí estamos hablando de pues, las plantas de generación principalmente de combustóleo, ¿no? Que son sumamente sucias y con graves incluso impactos en la calidad, en la salud de las personas, en la calidad del aire, ¿no? Además, obviamente, de lo que contribuyen en términos de gas de efecto invernadero. Es terrible. Tendríamos también entonces que reducir la participación de otras tecnologías basadas en combustibles fósiles, estas conocidas como de ciclo combinado. El ciclo combinado utilizan principalmente gas natural, ¿no? Es un combustible que sí, en comparación con el combustóleo es más limpio, pero que sigue siendo fósil, que sigue obviamente emitiendo emisiones de CO2, ¿no? Y que puede presentar también problemas que se conocen como de anclaje, en donde una vez que están construidas y las inversiones se han hecho, pues esas se tienen que amortizar y tienen un periodo de vida útil que puede ser hasta de 20 años, ¿no? Perdiendo entonces la oportunidad para descarbonizar más el sector porque estamos anclados ya al gas natural. Tercer punto, incentivar la difusión de tecnologías de almacenamiento y generación distribuida, ¿no? Hay un gran potencial en la generación distribuida, y a esto me refiero a la generación que se hace, por ejemplo, en comercios hogares, en el sitio, principalmente con sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, ¿no? El siguiente punto es las vías de descarbonización requerirá, pues sí, una mayor capacidad de generación de energía eléctrica en cualquier escenario. Si decidimos irnos por un escenario en donde no hacemos nada por reducir nuestras emisiones, o en donde queremos reducir las emisiones por políticas de cambio climático, de cualquier modo tendremos que hacer inversiones, solamente que las inversiones en generación de energía eléctrica, digamos, renovable, pues tendrá que ser mayor en el escenario de política climática, ¿ok? Porque esperamos, obviamente, crecimientos de la demanda esperada de 53.7%, tendremos entonces que aumentar también nuestra generación. Y este último es sumamente importante. El proyecto estima que las inversiones requeridas en este escenario de descarbonización serían 5% más altas en comparación con las de la línea base. Es decir, como les decía yo, en cualquiera de los escenarios hay que hacer inversiones. Aquí solamente hay que decidir si lo hacemos en energías limpias o en energías renovables, o seguimos el camino que tenemos en términos del uso de combustibles fósiles. Y aunque es un poco más, en 5% hay un incremento en el requerimiento de las inversiones, las externalidades ambientales, sociales son positivas. Es decir, tenemos una mayor razón, beneficio-costo con el escenario de descarbonización que en un escenario donde no hacemos nada. Y esto es, creo que lo más importante. No es que va a costar más, al contrario, va a traer muchos más beneficios sociales que son sumamente importantes, no solo hablando de medio ambiente, sino también de economía.
En esta gráfica es simplemente mostrarles entonces cuáles son las trayectorias que tendría el sector eléctrico bajo los diferentes escenarios. En rojo tenemos el escenario de línea base, no hacemos nada, las emisiones del sector eléctrico se mantienen, incluso pues, se incrementan un poco a 160 millones de toneladas, ¿no? El escenario NDC actual que tiene México, en el cual, por cierto, debería haber una actualización en este año, en 2020, y que no se ha hecho, no sabemos cuándo se hará, y que esa revisión debería contemplar precisamente cómo vamos a hacer más ambicioso nuestro compromiso. Pero bueno, en el NDC actual, las emisiones sí son más bajas que con respecto a la línea base, pero de cualquier modo se van incrementando en el tiempo. ¿Ok? Y la línea amarilla y la línea verde representan los escenarios de presupuestos de carbono de 2 y 1.5. Vean que el estudio es esta línea azul, que es el escenario de descarbonización. Y ese escenario es incluso más ambicioso que esos dos escenarios anteriores, o que todos los escenarios anteriores, debido a que hay una oportunidad mucho más grande en el sector eléctrico que en cualquier otro sector para descarbonizarse. Y incluso podría estar compensando aquellos sectores en donde es mucho más difícil reducir el consumo energético de combustibles fósiles, ¿no? Y entonces poder mantener al país dentro de una ambición mucho mayor. Entonces, y ya con esta lámina termino, ¿cuáles son los puntos más relevantes de una política pública basada en un presupuesto de carbono? Bueno, punto número 1, los presupuestos de carbono se convierten en una fuente de certeza e influencia para las conversaciones y negociaciones sobre políticas. Es decir, conocemos exactamente a dónde queremos llegar, dónde debemos llegar, y qué es lo que y la discusión entonces va sobre qué es lo que tenemos que hacer, no sobre una meta, sobre todo las metas que están planteadas en este momento, no solo en México, sino en muchos otros países, con base en una línea base, que es un escenario hipotético de crecimiento que probablemente es poco realista, hace que sea muy difícil ver hacia dónde queremos ir o cómo vamos a llegar ahí. En el punto número 2, es necesario conocer las implicaciones económicas, políticas y tecnológicas de alcanzar los presupuestos de carbono. Una vez que está establecido cuánto tenemos de presupuesto, obviamente tenemos que conocer cuánto nos va a costar, cuáles son las barreras políticas, cuáles son las barreras legales, incluso cuáles son las barreras tecnológicas de alcanzar ese presupuesto. ¿Ok? El tercer punto es muy, muy importante. Los tomadores de decisiones, los formuladores de políticas, no pueden darse el lujo de perseguir objetivos que no resuelven problemas. En este momento, la NDC de México no resuelve ningún problema, ¿no? No es ambiciosa, no está alineada a ningún escenario de temperatura, es poco transparente y es sumamente difícil medir exactamente a dónde nos llevaría esa trayectoria, ¿no? Entonces, tenemos que plantearnos objetivos, precisamente, que resuelvan un problema tan inminente y tan importante de cambio climático. Y por último, bueno, también el presupuesto de carbono nos ayuda a establecer políticas y compromisos de largo plazo. Es decir, administración tras administración, vemos que se puede diferir la responsabilidad, se vota para adelante, ¿no? Total, puedo hacer compromisos que no me toquen en mi sexenio, ¿no? Que no me toquen en mi administración, y entonces así no hay problema. Y ese es precisamente el gran punto, ¿no? Esto ya no se puede diferir ni un año más. Hay muy poco espacio de tiempo para poder actuar y ni México ni el mundo lo están haciendo con la suficiente rapidez para resolver el problema, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta lámina termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Ahorita entonces procederemos a las preguntas del público. Hay algunas que sí están preparadas específicamente a alguno de los conferencistas, pero las que no, puede responderla cualquiera de los dos. La primera es para la doctora Carabias y dice: respecto al tema de los fertilizantes usados en ranchos y la industria ganadera, ¿qué se puede hacer en contra de este problema, considerando el poder e influencia de la industria ganadera, que es protegida por gobiernos e incluso fundaciones como Greenpeace? A ver, perdón, es que se cortó un poquito la segunda parte de la pregunta. ¿Puedes volverla a formular? Porque el internet no está tan bueno. Sí.
Dice, respecto al tema de los fertilizantes usados en la industria ganadera, ¿qué se puede hacer en contra de este problema, considerando el poder e influencia de esta industria, la cual es protegida por gobiernos e incluso fundaciones como Greenpeace? Creo que hay una mezcla de información. No comparto el que Greenpeace esté protegiendo a la industria de los fertilizantes ganaderos, pero no me meto en esa discusión. Atiendo la primera parte, lo otro me parece que es algo que no está fundamentado. Es evidente que las actividades agrícolas y ganaderas en nuestro país requieren de una planeación distinta, un sistema alimentario justo, sustentable, que abarca desde la parte de qué se produce, dónde se produce, quién consume y cuál es el impacto que se tiene del consumo en la salud. Necesitamos abarcar toda la parte. Esto tiene impactos en cambio climático y tiene impactos en biodiversidad. Para poder alimentar en México a una población que está concentrada en ciudades fundamentalmente, un proyecto agroecológico solamente no es suficiente. Ese es un proyecto esencial, clave, para las áreas en las que existe una alta biodiversidad, estudia de estos espacios naturales. Ahí es donde hay que fomentar fuertemente la agroecología, eliminando todo tipo de fertilizantes, agroquímicos y paquetes tecnológicos intensivos que puedan afectar a la biodiversidad que está vinculada a la vida silvestre. Para producir en otras áreas intensivas, como lo tenemos en todas nuestras zonas nortes y del Bajío del país, en donde existen los sistemas de riego y existen las unidades de producción agrícola intensas, lo que tenemos que hacer es caminar hacia insumos químicos mucho más amigables con el medio ambiente. Existen productos que son intermedios, no son los extremos como el glifosato, que tienen una gran cantidad de compuestos dañinos para la salud y para el medio ambiente. Se puede utilizar de manera mucho más racional los agroquímicos que permitan un uso adecuado. Hoy no se leen las etiquetas, no se ponen los insumos adecuados, se consumen productos que incluso están prohibidos en el mercado. Hay mercado negro de muchos fertilizantes e insecticidas que vienen del sur del país porque son más baratos. No hay una buena administración y regulación sobre eso. Ahí tenemos que eficientar profundamente todos los agroquímicos, pero yo no veo en un corto plazo un camino de podernos desprender de ese tipo de agricultura, y hay que meterle el otro componente que es el agua. El agua en este tipo de sistemas es un derroche. Estamos utilizando 70% del agua dulce nacional en ese, impactando muy fuertemente en la estabilidad. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el maestro Iván Islas y dice, ¿qué tienen mejores resultados cuando se refiere a políticas públicas? ¿Las disuasivas o las incentivas? Por ejemplo, los bonos de carbono o los impuestos por la emisión de dióxido de carbono. Y en ese sentido, alguien más pregunta si son realmente efectivos los bonos de carbono cuando no existen compromisos a largo plazo para continuar el proyecto. Ok, gracias.
Sí, creo que la respuesta es que la política pública debe tener de las dos. Hay una, seguramente conocerán esta frase de palo y zanahoria, en donde la regulación es sumamente importante. Existen en el mundo normas para diferentes actividades económicas, para diferentes productos, que pues sí, es necesario controlarlas a través precisamente de las leyes, de las normas, de las regulaciones, en general de los instrumentos de comando y control como se conocen. Y también son importantes los incentivos en la forma, incentivos económicos, ¿no? O incentivos de cualquier otra índole que guíen precisamente nuestras decisiones. El precio al carbono en su forma, como ya se mencionó, el impuesto al carbono, o a través de un mercado como el que está por implementar, al menos en una fase piloto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, son sumamente importantes para darnos esas señales de precio, ¿no? Es decir, cuánto nos va a costar estar reduciendo una tonelada. Las compañías lo deben hacer o deben ir al mercado y comprarlas. Y si hay suficiente escasez, entonces el precio tenderá a subir. Y eso también nos dará a nosotros la señal que no podemos seguir emitiendo de la manera en que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, las dos caras de la moneda son sumamente importantes. Y bueno, ya en términos de lo que preguntan ya muy específico de los bonos de carbono, a veces es necesario clarificar el concepto, porque hay lo que se llama compensaciones o offsets, en donde si hay un mercado, puede haber proyectos que están en sectores fuera de ese mercado que buscan entonces también compensar las emisiones que se hagan y que esas compensaciones puedan ser compradas por sectores económicos, por la industria que necesita reducir, que ya no tiene muchas posibilidades de hacerlo, en algún momento será también muy, muy caro hacerlo, y entonces puede acudir a otros proyectos que están fuera, por ejemplo, bonos de carbono que se hacen en el sector forestal y que los ayudarán precisamente al cumplimiento de la reducción de emisiones, probablemente a un menor costo, ¿no? Y también está los bonos de carbono, que más bien son en términos del sector financiero, que son los que emiten, que son más bien conocidos como bonos verdes, que se emiten en un mercado público para obtener los recursos e implementar las acciones de reducción de emisiones. Obviamente todo es muy válido, hay un auge importante de los bonos verdes, y cuando ya tengamos en México establecido plenamente un mercado de emisiones, entonces también podrá haber precisamente bonos de carbono, los cuales se tienen que vigilar, tiene que haber se les conoce como metodologías MRV, de medición, reporte, verificación, que aseguren que realmente el proyecto está reduciendo emisiones y entonces sí tengan un valor en un mercado para ser compradas. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta va en relación a la exposición de la doctora Julia y dice, alrededor de todo el mundo el populismo pareciera ser inherentemente escéptico al cambio climático. ¿Cómo apelar y contribuir a una causa metodológica y científicamente comprobable si se denostan precisamente estas características desde la opinión, ideología y emociones? ¿Qué se puede hacer desde el activismo, la política o el derecho en estos casos? Bueno, yo creo que mucho se puede hacer, y precisamente uno de los temas importantes que estamos viviendo es que muchos países empiezan o a negar el cambio climático, o tipo Trump, o a deslindarse de compromisos, como lo ha hecho claramente Bolsonaro, o lamentablemente como en México, que la agenda de cambio climático se está desdibujando. Ha bajado mucho el interés sobre el tema del cambio climático. Y al bajar el interés y no haber una respuesta de la sociedad, pues entonces la política se sigue de largo. Iván ha hecho una excelente explicación de lo que está haciendo nuestro presupuesto carbono. Cada día que estemos retrasando es un día que le estamos quitando de opciones ya no a las futuras generaciones, a ustedes, a la edad de ustedes, en 30 años, esto es cuando van a llegar a los
si no se hace nada, a los 3, 4 grados en el 2050. Y eso es trasladarles a ustedes esta bronca. Por eso es indispensable reaccionar. Mi generación está tratando de aportar lo más posible el conocimiento y la difusión de esto, pero se necesita la fuerza, el activismo, la voz de los jóvenes organizados, porque lo hemos visto, los efectos positivos que esto tiene con el movimiento, por ejemplo, de Greta. Pero no solamente es ese movimiento, hay que tener la expresión nacionalizada de esos movimientos porque son agendas nacionales. Esto no es un tema de la agenda global nada más. Cualquier cosa de las que hemos dicho que está generando este cambio climático tiene que ver con impactos profundos en el bienestar de los mexicanos, porque la energía no limpia genera contaminantes que hacen el cambio climático, pero eso está impactando directamente a la salud humana de millones de mexicanos. Los desechos que se colocan de manera inadecuada, que también generan el tercer factor del cambio climático, no es por una agenda de compromiso con el exterior que necesitamos hacer un buen uso de los desechos, de la disposición de estos desechos. No, es un asunto de la agenda mexicana. Nuestras barrancas y ríos no pueden estar llenos de basura como los estamos llenando, porque es un problema de salud pública y un problema de la salud de los ecosistemas. Y qué más obvio que la deforestación. La deforestación está haciendo que pierda México su recurso natural, su patrimonio natural. La contaminación con los agroquímicos está provocando la disminución del agua dulce disponible para los mexicanos en todas las cuencas. Entonces, es una agenda nacional, es una agenda del bienestar nacional, y yo no la veo en la agenda pública. El año que viene vamos a tener elecciones, no la veo en los partidos, no la veo en la Cámara de Diputados, apenas se asoma en la Suprema Corte. Hay que reforzar en la Suprema Corte que precisamente el interés público y la posibilidad de recurrir a la ley de amparo, y ese está en el terreno de ustedes. Conviértanse en promotores de la denuncia popular y de la justicia ambiental para lograr precisamente que la voz de la sociedad mexicana pueda ser escuchada e informada primero. Si no informamos, no va a haber forma que se sume a esto. Entonces, informar, tener los mejores conocimientos, actuar, expresar por dónde queremos ir, es indispensable. Es la acción ciudadana la que va a hacer el cambio. Si no, el gobierno se va a seguir con el business as usual y ese le va a hacer mucho daño a ustedes. Ok, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para el maestro Iván y dice, conforme al concepto de presupuesto de carbono en el cual el calentamiento se da sin importar en dónde o cuándo se emita el CO2, ¿qué pasa con los países que históricamente por el colonialismo y el modo capitalista de producción apenas se inicia la etapa de industrialización? ¿Por qué sería responsabilidad de estos países en vías de desarrollo reducir sus emisiones si ellos apenas inician con su industria, en tanto que otros países llevan décadas emitiendo contaminantes? En conclusión, ¿de verdad no importa económicamente hablando en dónde fue emitido el CO2? Sí, gracias por la pregunta. Esta fue una discusión muy importante en términos de cuando se estaba negociando el protocolo de Kioto y que terminó en esa división de los países anexo 1 y los no anexo 1, ¿no? Y la base era precisamente eso, ¿no? Aquellos países que tenían responsabilidad histórica por haber emitido primero y haber emitido más. Creo que y de hecho de eso se trata el Acuerdo de París, es alejarnos ya de esa discusión, porque el cambio climático es un problema, el ser un problema de todos.
es un problema en el que todos estamos contribuyendo, unos tal vez antes, otros después, y vemos que realmente los países en desarrollo están emitiendo ya mucho más y lo harán mucho más en los siguientes años que los países que lo hicieron primero. Pero creo que el punto no debe ser ese. Creo que la descarbonización de las economías, ¿no? El desarrollo bajo en carbono no es un costo y no hay que verlo de esa manera. Es una inversión y es un nuevo camino por el cual podemos ir. Los países que están y que tienen obviamente todo el derecho e incluso la necesidad de sacar a tanta gente de la pobreza, lo pueden hacer a través de un camino que no tiene que seguir el mismo que siguieron las economías anteriores, no basadas en combustibles fósiles. La verdad es que las oportunidades de inversión en este momento son tan grandes y pueden crear tantos empleos, es decir, la generación de energía limpia, ¿no? Energías renovables, crea mucho más empleos que aquellas de las que están ligadas a los combustibles fósiles. No solo son más limpias, no solo son mejores para el planeta, sino que además económicamente hablando hacen mucho más sentido. Entonces creo que sí es bien importante decir que ya dejemos atrás esa discusión de quién lo hizo, quién es el responsable, quién no, y yo porque yo quiero crecer y lo quiero hacer en función a la explotación de recursos naturales, al uso del carbón, al uso de petrolíferos. No, hay alternativas, y esas alternativas de hecho se ven mucho mejor que las que siguieron los países desarrollados, ¿no? Hay claros ejemplos de esa nueva visión y de los beneficios que puede traer. Perfecto. Y la última pregunta no va dirigida a alguno en específico, quien guste responderla, o ambos si gustan, pero de manera breve. Dice, la extinción de 109 fideicomisos, entre ellos aquel destinado al cambio climático, ejemplifica muy bien la injerencia del derecho en la lucha del cambio climático, aunque desde un aspecto negativo. Más allá de reformas y la erogación de leyes, ¿qué recursos existen para positivamente incidir en la lucha climática? ¿Y cómo se puede hacer entender a los países que es necesario un cambio inmediato? No sé quién gusta responder. Bueno, Iván, si quieres muy breve, y luego tú terminas. Yo primero lo que quiero decir es que a mí me parece que la extinción de los fideicomisos no tiene ninguna justificación. Es posible que haya fideicomisos mal manejados, pero entonces hay que ir contra los fideicomisos mal manejados y hay que llevar a sus últimas consecuencias la responsabilidad de corrupción que pudiera haber habido en ellos. No puede ser que por algunos fideicomisos mal manejados se esté afectando como se está afectando al desarrollo de la ciencia en nuestro país y de la cultura. Los recursos gubernamentales para apoyar un bien público, que es la ciencia y la cultura, no son suficientes. Y gracias a estos instrumentos pudo haber avances que iban mucho más allá de un piso básico del recurso fiscal gubernamental. Tenía además otra característica muy importante, y es que estos fideicomisos permitían una planeación multianual, cosa que con los recursos fiscales gubernamentales hay que planear año por año, y eso lo sabe Iván muy bien. Los fideicomisos que sean corrupción, hay que quitarlos, pero no solamente hay que quitarlos, tiene que estar juzgadas la gente que ha cometido esa corrupción de esos fondos que estaban destinados a la cultura y a la ciencia, que es un bien común. No se puede dejar ahí nada más. Y no se puede acusar de que todos los que defendemos los fideicomisos es que estamos defendiendo la corrupción. Esto es un tema muy grave que está en México debatiéndose y polarizándose. Yo espero que el Senado de la República tenga una reflexión muy profunda sobre este asunto. ¿Cuáles opciones tenemos? Bueno, se perdió una, que es la del fideicomiso de cambio climático. Hay que buscar, y yo les pido, y no me quiero entretener mucho más, les pido que revisen la historia de éxito que fue el fideicomiso y el fondo del protocolo de Montreal. Acabo de publicar una cosa en la revista Nexos, en la revista Nexos Electrónica, que trato de explicar cuál es ese modelo que logran el doctor Molina,
Rowland y Crutzen, los 3 premios Nobel, que mucho antes de ser premios Nobel, hacen el descubrimiento, convencen a los tomadores de decisión de la importancia del problema de la ruptura de la capa de ozono estratosférica, y se forma este protocolo de Montreal con un fondo para que la industria pueda hacer la reconversión, para que los consumidores acabemos cambiando los aparatos que estábamos consumiendo de esos clorofluorocarbonados. Esa es una historia de éxito y en México tuvo su fondo. Eso se está aniquilando. Tenemos que recuperar esas cosas que teníamos con toda la transparencia que sea necesaria. Yo estoy absolutamente a favor de la línea gubernamental de acabar con la corrupción. Lo que no podemos es acabar con todo. Las instituciones que se han creado y los instrumentos que se han creado por acabar con la corrupción. Hay que hacerlo finamente a ir erradicándola, pero no se puede destruir lo que estamos construyendo. Hay que defender entonces nuestras instituciones, las políticas que hemos hecho. Ahí está la Ley General de Cambio Climático que se está violentando. No estamos no estamos aplicando esa ley y no estamos orientando la ruta de la política del Programa Nacional de Cambio Climático, ni siquiera ha salido. No la estamos orientando a cumplir esos objetivos de la ley. Entonces, si hay un incumplimiento de la ley por parte del Estado, ustedes son los primeros que saben que hay muchos instrumentos para poder proceder, pero quien procede parece que también es atacado y descalificado. Por eso es tan importante la unión y la fusión de la sociedad para ir a defender los temas básicos de lo que son nuestros derechos humanos de un medio ambiente sano. Bueno, pues de mi parte, completamente de acuerdo con la doctora Carabias. Tal vez un breve mensaje en términos del uso de los recursos. Es que me ha tocado ver mucho queja de gobiernos tanto subnacionales como nacionales en términos de la falta de recursos. Y la verdad es que hay muchísimos recursos. Obviamente hay también escasez relativa en términos de, pues, hay muchas necesidades a dónde dirigimos esos recursos. Pero en términos del combate al cambio climático, sí los hay. Y muchas veces no tienen que venir de fuentes públicas. Pueden ser también de parte de los privados. Ustedes como estudiantes de Derecho saben muy bien que el Estado de Derecho es sumamente importante. Es decir, que las reglas del juego estén bien definidas y sean respetadas y que no cambien de un momento a otro y que las políticas públicas también sean coherentes y tengan metas bien establecidas, es lo único que se necesita para que de parte del sector privado se den precisamente las inversiones que son necesarias, porque simplemente traen beneficios privados y públicos. Entonces, lo vimos muy claro en términos de la reforma energética. Que era perfectible, sí, que se pueden hacer más cosas, sí, también, pero que encaminaba a México a precisamente abrir el sector energético, me refiero en particular al sector eléctrico, en donde vimos precisamente cómo las empresas, la iniciativa privada, dispuesta obviamente a generar, ¿no? Energía en un mercado, sin engañar a nadie. No es por que estas empresas estuvieran pensando en el bienestar social en general, ¿no? Sino simplemente porque les convenía, lo hacían, y eso también le convenía al país. Si cambian las reglas del juego en cierto momento, si quieren cambiar precios de despacho, si quieren también, cambiaron las reglas precisamente para los precios de los certificados de energías limpias. Todo eso viene deroga y degrada precisamente la confianza en el país y las inversiones que se podrían haber realizado de manera privada. Entonces, para mí es sumamente importante precisamente lo que ustedes están estudiando en este momento, y que lo que tienen que hacer es precisamente que se hagan valer precisamente el Estado de Derecho y que se continúe en una ruta
en este caso descarbonización, basado precisamente en reglas claras digamos, las reglas del juego en general. Es excelente. Pues muchísimas gracias, doctora Julia, maestro Iván, por compartir este espacio con nosotros y sobre todo por compartirnos un mensaje tan urgente y tan importante para la comunidad estudiantil. Creo que son temas que muchas veces no se tocan o pasan desapercibidos por no estar de moda, o dígase como se quiera decir, pero es algo que es extremo en relevancia, es algo que se tiene que actuar ya. Y pues una vez muchísimas gracias también a todos los estudiantes que se conectaron, que tuvieron el interés de conectarse, porque al final, y como lo dice la doctora Julia con mucho entusiasmo, es nuestra responsabilidad. Y pues muchísimas gracias, muchas gracias al equipo de CODUNC, muchas gracias al equipo de sustentabilidad y pues, Lu, ¿quieres decir algo? No, pues reiterar el agradecimiento a la doctora Julia y al maestro Iván y nuevamente a quienes se conectaron. Y si no tienen ningún problema los conferencistas, pues mencionarles que vamos a subir la conferencia a nuestras redes sociales por si alguien quiere retomar algo que se vio ahí o si gustan compartirla, van a estar en nuestras redes sociales para que la chequen. Y vamos a seguir nosotros como Sociedad de Alumnos de la Ibero trabajando en temas de sustentabilidad. Entonces también quédense al pendientes y nada más sería todo por ahora. Pues muchas felicidades por organizar esto. A todos los chicos, estudien muchísimo. Esa es su responsabilidad ahorita. Y levanten su voz cuando se necesite. Felicidades a todos. Igualmente, felicidades. Muchas gracias. Gracias, Iván. Fue un gusto compartir contigo esta plática muy interesante y aprendí muchas cosas. Gracias. Igualmente, gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.